Jorge Robledo, una de las figuras más icónicas de la política colombiana, ha dejado huella nuevamente, pero esta vez no desde el estrado del Senado ni en un acalorado debate parlamentario. En su más reciente libro titulado Sin pelos en la lengua, Robledo se adentra en un análisis profundo y feroz sobre el estado del país, con una particular crítica hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este lanzamiento ha provocado intensas discusiones en todos los rincones del espectro político colombiano, sobre todo porque Robledo, durante décadas, ha sido un bastión de la izquierda. Sin embargo, en esta ocasión, su objetivo principal es uno de los líderes más prominentes de ese mismo sector. La historia detrás del libro. La motivación de Robledo para escribir este libro no surgió de la nada. Según el propio autor, la obra responde a la necesidad de explicar por qué, en su opinión, Colombia sigue sumida en el caos político y económico. En un contexto de grandes expectativas generadas por el triunfo de Gustavo Petro, Robledo decidió analizar lo que él considera un enorme fracaso del actual gobierno. El título del libro es revelador. Sin pelos en la lengua, alude a la franqueza con la que el autor se dispone a abordar temas que muchos prefieren evitar. Es una obra que, según sus propias palabras, busca desmitificar la figura de Petro, a quien describe como un mesías de la política colombiana que, lejos de traer soluciones, ha sembrado más confusión y caos. La crítica a Petro, un mesías manipulador. Uno de los puntos más álgidos del libro es la crítica personal a Gustavo Petro. Robledo no se anda con rodeos al describir al presidente como un manipulador que ha sabido venderse como una solución casi milagrosa para los problemas del país, cuando en realidad, según el autor, su gobierno ha sido uno de los más desastrosos en la historia reciente. Robledo sostiene que Petro ha utilizado su carisma y habilidades oratorias para construir una imagen falsa de sí mismo, un líder capaz de cambiar el rumbo de Colombia cuando, en realidad, está perpetuando muchos de los mismos errores del pasado. Robledo afirma que Petro ha convertido su mandato en una serie de actos histriónicos, más preocupados por generar titulares y captar la atención mediática que por implementar verdaderas soluciones. Es difícil encontrar en Colombia a un presidente con una mayor capacidad de engaño, dice Robledo en una de las frases más contundentes del libro. Para él, la estrategia de Petro ha sido presentar su gobierno como algo radicalmente distinto, cuando en realidad sigue alimentando las mismas dinámicas de poder y desigualdad que han caracterizado a las administraciones anteriores. El estilo autoritario de Petro y su impacto. Robledo dedica un capítulo entero a analizar el comportamiento de Petro como líder, describiéndolo como alguien con una inclinación peligrosa hacia el autoritarismo. Para Robledo, la forma en que el presidente se presenta como un mesías que todo lo sabe y todo lo puede, es profundamente preocupante. Este estilo no solo lo aleja de una verdadera discusión democrática, sino que, según el autor, crea una cultura política en la que la disidencia se ve como una amenaza en lugar de una oportunidad para el diálogo. Robledo observa que este estilo mesiánico ha permitido a Petro manipular la narrativa política a su favor, desviando la atención de las fallas reales de su gobierno. En lugar de asumir la responsabilidad de sus errores, afirma Robledo, el presidente utiliza las redes sociales y los medios para controlar la conversación pública y culpar a otros de los problemas que enfrenta su administración. Petro, la oposición y el peor comienzo de un gobierno colombiano. Otra parte crucial del libro es la reflexión de Robledo sobre el pasado de Petro como líder de la oposición. Según el autor, incluso en su rol como opositor, Petro nunca fue capaz de ofrecer soluciones reales. En lugar de construir propuestas alternativas, se limitó a perpetuar una imagen de sí mismo como el único capaz de salvar a Colombia, lo que, en palabras de Robledo, fue un ejercicio de vanidad política. Una de las críticas más duras del libro es cuando Robledo califica el inicio del gobierno de Petro como el peor comienzo de un gobierno colombiano. Para el autor, Petro desperdició una oportunidad histórica al no haber reflexionado ni autocriticarse por su pasado en la lucha armada.
Este silencio, según Robledo, es un peso que sigue lastrando la credibilidad del presidente, quien, en su opinión, no ha sabido reconciliarse completamente con su propio historial. ¿Una traición a las promesas de cambio? A medida que el libro avanza, Robledo profundiza en lo que considera la traición de Petro a las promesas de campaña. Según el autor, el llamado gobierno del cambio no ha traído las transformaciones estructurales que muchos esperaban. En cambio, Robledo sostiene que el presidente ha mantenido muchas de las prácticas y políticas que supuestamente estaba decidido a desmantelar. Robledo enumera una serie de promesas incumplidas, desde la reforma agraria hasta las políticas económicas, y argumenta que Petro no ha tenido el coraje o la capacidad de enfrentar a los verdaderos poderes económicos que siguen dominando el país. Para el autor, la administración actual no ha hecho más que perpetuar la dependencia de Colombia en industrias como la de los hidrocarburos, sin generar nuevas fuentes de riqueza o empleo. El ridículo universal de la política energética. Uno de los puntos más polémicos de la crítica de Robledo es su opinión sobre la decisión de Petro de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Para el autor, esta política es un grave error, dado que Colombia depende en gran medida del petróleo para su economía. Robledo califica esta medida como un ridículo universal, sugiriendo que no solo daña la economía nacional, sino que también posiciona a Colombia de manera desfavorable en el ámbito internacional. Según Robledo, esta decisión muestra una falta de pragmatismo en la política de Petro, que, aunque disfrazada de preocupación ambiental, en realidad revela un desconocimiento de las necesidades económicas del país. ¿Es Petro realmente un líder de izquierda? En las últimas páginas del libro, Robledo lanza una reflexión provocadora: ¿es Gustavo Petro realmente un líder de izquierda? Para Robledo, la respuesta es un rotundo no. Robledo sostiene que Petro no ha sido capaz de implementar políticas que promuevan una verdadera redistribución de la riqueza o que enfrenten los problemas estructurales del país. En cambio, lo acusa de adoptar una postura populista que, si bien ha cautivado a muchos, no ha traído resultados tangibles para las mayorías. La manipulación mediática y el futuro de Colombia. Uno de los puntos más controvertidos de Asterisco sin pelos en la lengua asterisco es la acusación de Robledo de que Petro es el presidente con mayor capacidad de manipulación mediática que ha tenido Colombia. Según el autor, Petro utiliza las redes sociales, particularmente X, antes Twitter, para desviar la atención de los problemas reales y consolidar su imagen pública. Robledo asegura que esta estrategia ha sido efectiva, pero también ha distorsionado la realidad política del país. En el cierre del libro, Robledo plantea la necesidad de un proyecto de unidad nacional que involucre a todos los sectores, desde los empresarios hasta las clases populares. Asterisco sin pelos en la lengua asterisco no es solo una crítica mordaz al gobierno de Gustavo Petro, sino también una llamada a la reflexión sobre el futuro de Colombia.